Continuamos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio parlamentar a esta hora de la mañana. Es 23 de diciembre y nosotros estamos a la antesala, a la víspera de lo que se celebra, el nacimiento de ese ser especial como es el Niño Jesús. Bueno, una importante tradición que une, que fortalece los espíritus de familiaridad, de solidaridad, de estar en familia. Diputada, está con nosotros la diputada Carla Hernández del Grupo Parlamentario de Arena y representa pues el Departamento de la Libertad. Bienvenida. Muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos sintonizan esta mañana. Quiero aprovechar antes que nada pues para desearles que estas fiestas que se acercan sean un momento para vivir en armonía, para disfrutarlas en paz, para compartir con los que pues no han tenido tantas bendiciones este año y disfrutar de ese gusto de compartir con otros y enseñarles eso a nuestros hijos. Así que buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, diputada. Este es uno de los, digamos, de los programas con los que cerramos también este espacio parlamentario este año, dado que nuestros diputados y diputadas también tendrán actividad durante la vacación, pero ya este espacio igual pues les vamos a respetar su espacio, pero ya estamos gracias de por Santa. Exactamente, les toca andar por las comunidades en estos días. Así ciertamente, es. ¿no? Bueno, compartiendo y ayudando un poco a los municipios en donde están más complicados, ¿verdad? Y llevarles un cachito de Navidad a sus casas. Qué bueno. De igual manera, toda la ciudadanía hoy pues está en este entusiasmo, en este fervor de Navidad. Qué bueno, un abrazo para todos y hay que aprovecharlo de la mejor manera. Nosotros la propuesta que hoy tenemos en parlamentar, bueno, conversar con la diputada Carla Hernández de los logros que se han alcanzado, toda la normativa creada en función del tema económico. Ella forma parte de la Comisión de Economía, que es también parte de todo este esfuerzo, como de otras comisiones que abonan al tema de la creación de leyes. En el tema económico pues hay mucho que decir también. Ella forma parte también de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, que es otra de las comisiones que es importante el trabajo y ya lo vamos a destacar. A manera de rendición de cuentas, diputada, es importante como conversar, ¿verdad? La normativa que se ha creado este año desde el trabajo, hay que reconocer el trabajo de los diputados, tanto acá en la Asamblea, en las diferentes comisiones, como también ese acercamiento en las comunidades, en el territorio que les toca pues representar. Comencemos, si gusta, diputado, un poco comentando ahí del tema de la normativa creada en el tema económico. Bueno, mire, yo creo que la Comisión de Economía ha sido muy dinámica. Hemos logrado aprobar 2 leyes muy importantes, pero también reformas a otras leyes. Y yo quisiera comenzar por una que ya tenía un par de años el expediente en la comisión y que era necesaria para aprovechar todos estos instrumentos de acuerdos comerciales que El Salvador tiene, y a la ley de firma electrónica. Creo que en alguna oportunidad conversamos poco sobre ella acá, y la ley de firma electrónica le va a dar una herramienta importantísima a nuestros exportadores y a nuestros importadores. ¿Por qué? Porque aquella limitante que existía antes para hacer esas transacciones comerciales de la distancia, de ida y vuelta de papeles firmados y sellados, hoy con esta firma electrónica nuestros productores, nuestros industriales van a tener esa facilidad de poder hacer este intercambio comercial simple y sencillamente teniendo una firma con un código cifrado, y ya esta va a tener una validez legal que antes no se tenía este instrumento. Importante, como también ya lo hemos hablado ciertamente con otros diputados, esto cómo va a venir a impactar en los trámites, ciertamente. Pero también hay otros marcos normativos creados, diputada, que es muy importante resaltar. Por ejemplo, la ley que está nuevita, ¿no? La ley de defensa, la ley especial de defensa comercial, una ley que quisiera que nos comente cuál es la importancia y cómo va a beneficiar. Yo quiero decirle también que en esta ley yo me siento sumamente satisfecha porque en mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de estar tanto con los sectores que estaban en cuarto adjunto viendo las negociaciones comerciales, CAFTA, por ejemplo, y también como negociadora de parte del Estado. Y una de las limitantes que nosotros teníamos en cuanto al tema de comercio era que no existía un instrumento que aglutinara todas las disposiciones
para poder abordar los temas de comercio desleal, por ejemplo, salvaguardas y todo esto que puede ayudar a proteger a una industria local o a una producción local sin atentar contra las normas que se establecen en los acuerdos comerciales. Y para darles un ejemplo, en nuestra época, allá cuando se estaba negociando el CAFTA, los porcicultores tenían un problema en el que ellos decían que las importaciones de otros países estaban dañando y minando la producción nacional. Pero en ese momento, como no existía la ley de defensa comercial, fue bien difícil comprobar la causalidad del daño, que estas importaciones impactaban directamente al productor. Y lamentablemente no se pudo llegar a feliz término el poner una medida de salvaguarda que no es más que no parar las importaciones, sino que tomar una medida que podía ser un arancel ad valorem para que estas importaciones no afectaran la producción nacional. Los productores no sabían qué hacer, no había obligatoriedad de las instituciones del Estado para que tuvieran plazos máximos de darle información, de estadísticas y eso para poder comprobar este daño. Entonces, con la Ley de Defensa Comercial lo que se ha hecho es traer todas las disposiciones que tiene la Organización Mundial del Comercio a una ley en donde ya cada productor o cada industrial va a saber qué hacer en un caso en que sientan que las importaciones están dañando un sector productivo o una industria local. Esas importaciones y el no tener el control en alguna medida, como usted lo señala, venía a perjudicar la producción y también la exportación en términos generales. Pero también en esta ley se habla, y para conocimiento nuestro y de la ciudadanía, diputada, ¿en qué consisten las medidas antidoping? Por ejemplo, el dumping, para explicárselos, es cuando un productor de un país A viene al país B y quiere posicionarse en el mercado y vende abajo de su costo de producción. Correcto. Entonces, cuando vende abajo del costo de producción, compite deslealmente con la producción local, sí, ya sea de un producto agropecuario o un producto industrial. Entonces, las medidas antidumping consisten en frenar esa importación que viene a venderse abajo del costo para posicionar el mercado y luego no tener competencia interna y poder poner el precio que sea. Algunas personas nos decían, mire, nos preocupa entonces que ahora esto vaya en contra del consumidor. No, lo que estamos haciendo nosotros aquí es tomar las medidas preventivas para que nuestra industria local, particularmente en donde se puede dar esto es en el tema del sector agro, para que nuestra industria local no sea minada y luego después convertirnos en eminentemente importadores. Ustedes saben que si no hay producción agrícola, no hay comida. Exacto. Y no podemos ser dependientes 100% de las importaciones. Entonces esto es guardar el equilibrio adecuado para que podamos importar sin dañar la producción local. Diputada, se habla también de que en la ley se habla de un sistema de defensa comercial. ¿Quiénes lo van a integrar y cómo va a operar? Ahí está integrado el Ministerio de Economía. Si usted se fija, no citamos nombres porque dependiendo de la naturaleza del producto, van a interactuar los diferentes ministerios. Por ejemplo, si es un tema de los porcicultores o de los avicultores, va a entrar a dirimir el problema el Ministerio de Agricultura, pero digamos que el ente rector en este caso es el Ministerio de Economía, y la instancia dentro del Ministerio de Economía a donde van a llegar estos casos es a la Dirección de Administración de Tratados Comerciales. Bien, ahora bien, el tema de cómo va a operar, pero digamos, esta normativa junto a la otra que mencionábamos anteriormente, ¿estará garantizando realmente, diputada, está dando las herramientas para que se estimule, haya incremento económico? Mire, estas medidas por sí solas
no son como la varita mágica. Aquí todo esto tiene que ir acompañado de estabilidad jurídica para el inversionista, no cambiarle las reglas del juego de un día para otro, porque nadie va a invertir en un país en donde continuamente se están cambiando las reglas del juego. Entonces, son importantes, pero si no damos a los inversionistas esa certeza jurídica de que las reglas del juego se van a estar cambiando de un día para otro, es bien difícil aprovechar estos instrumentos. Así que esto, sin acompañarlo de la estabilidad jurídica, sin acompañarlo de medidas efectivas en el tema de seguridad para que quien venga a poner su empresa aquí sepa que no va a ser víctima de extorsión, de la cuota esta de las maras, etcétera, es bien difícil. Tenemos que tomar medidas integrales como país para poder aprovechar estos instrumentos. Bien, ya llevamos por lo menos 2 y que la ciudadanía y que en este caso los beneficiarios con estas normativas pues serán los productores y como tal el efecto de cascada los ciudadanos en su momento. Pero también hay otra ley importante, diputada, y es la ley de incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de energía, en este caso, a la redundancia. Quisiera que también pudiéramos resaltar el propósito, el objetivo y cómo esto va a beneficiar. Mire, esta reforma lo que perseguía era poder incentivar la producción de energías limpias, energías renovables, energías que vienen de usar un subproducto que antes era un problema deshacerse de él y ahora se utiliza para generar energía. Uno de los casos en los que podemos citar es en la producción de energía de los ingenios azucareros. Acá habían unos techos demasiado bajos, ya se empezaba a producir más energía limpia, pero el incentivo se quedaba en un techo bajo. Es decir, si yo producía, voy a citar una cifra X, ya más de 5 megas, ya no me aplicaba el incentivo. Sí. Entonces, lo que tuvo a bien la comisión es estudiar esta propuesta del Ministerio de Economía que dice, miren, o sea, si tenemos sectores productivos que están generando esta energía limpia que no contamina el ambiente, ¿por qué no subir el techo para que hoy que producen más también puedan tener ese incentivo? Yo creo que esto va a ayudar también a que otros sectores de la producción puedan ser parte de generar este tipo de energía. Bueno, para quienes nos sintonizan, quienes nos escuchan o nos ven, pues el tipo las fuentes de energía que nosotros tenemos, pues tradicionalmente conocemos la hidráulica, ¿no? Pero también hay otras fuentes de energía y es ahí donde se le está apostando. Exactamente, por ejemplo la fotovoltaica, que es con paneles solares, la eólica, que es de viento, todavía no hay mucho acá, la que se genera a través de biomasa, con biodigestores, como por ejemplo la que puede resultar del tratamiento de la cerdaza, que es pues el excremento del cerdo o incluso de la gallinaza, exactamente. Entonces, este tipo de energías que no contaminan el ambiente, al ser generadas, pues van a tener más incentivos. Existen, diputada, pregunto, en el análisis que han tenido, bueno, se habla de la energía marina también y de estas otras. De la mareomotriz. Ajá. ¿Hay estudios de factibilidad que pueden desarrollarse proyectos de generación de energía? Entiendo que CNE, que es el Consejo Nacional de Energía, tiene unos estudios por ahí. Sin embargo, no sabemos nosotros, porque no fue parte de lo que se estudió en la comisión, si se está evaluando actualmente ese tipo de generación acá en el país. Sí, la de biomasa, sí, la de fotovoltaica, sí también se está haciendo evaluaciones para energía eólica en ciertos puntos, pero todavía no tenemos conocimiento si hay algo de esto. Por ejemplo, en mareomotriz no les sabría. Como se trata de conocer los instrumentos aprobados, las leyes o las herramientas aprobadas en el tema de estimular la economía, hay una ley que se hizo no en esta legislatura, pero que quisiera preguntarle, porque usted fue parte también del equipo asesor en la legislatura pasada. Por ejemplo, la ley de fomento de protección al desarrollo para las micro y pequeñas empresas, que por cierto hace un par de días atrás se celebraba el Día de los Microempresarios. En este caso también,
diputada, esta herramienta aprobada, ¿cuál es su análisis, cuál es su valoración? ¿Se está haciendo uso de esa ley? ¿Nuestros microempresarios están siendo impactados con ello? El trabajo que está haciendo CONAMIPE, porque CONAMIPE es, digamos, el corazón de la ley, ha sido muy dinámico. Sin embargo, la ley es muy reciente, todavía no tenemos esa presentación de evaluación de resultados del Ministerio de Economía, pero sí nos hemos reunido con CONAMIPE porque estamos también a punto de iniciar el estudio de una ley para nuestros artesanos, una ley de artesanías, y en esa oportunidad que invitamos a CONAMIPE sí pudo presentarnos mucho del trabajo que se está haciendo ya con el sector artesanal en el marco de la ley de fomento para la micro y pequeña empresa. No hay una evaluación todavía presentada del Ministerio de Economía, no hubo nada concreto en esta memoria de labores, pero es uno de los trabajos que tenemos pendientes en la comisión, el pedir esa evaluación de cómo ha funcionado la ley. Y ya se hizo y estamos esperando algunos insumos del ministro de Turismo para que nos cuente cómo le fue con esta ley de incentivos fiscales para la inversión en el sector turismo. Uno de los diputados de la comisión, el diputado Francis Habla, tuvo a bien solicitar este informe al ministro de Turismo porque parte del trabajo que también vamos a hacer desde las comisiones legislativas es poder monitorear cuál ha sido el beneficio real de estos incentivos que se dan a los sectores productivos. Bien, ¿algún otro que se nos quede, diputada, instrumento o herramienta aprobada en el tema económico que venga a contribuir al fortalecimiento financiero económico de nuestro país? Creo yo que por ahí estaríamos. Realmente han sido 7 meses intensos de trabajo. Es histórico que hayamos logrado sacar 2 cuerpos de ley en 7 meses. Yo creo que para los que conocen la dinámica legislativa esto no es usual, sobre todo cuando se ve que ha salido con el acompañamiento de todas las bancadas políticas, y creo que esto es un gran logro, porque aparte de las 2 leyes completas, hemos reformado el artículo 36 que ya le mencionaba para el fomento del sector turismo, hemos hecho la reforma para el fomento de energías renovables y hemos hecho un trabajo bastante interesante. ¿Considera, diputada, que El Salvador está mejorando el clima de negocios con toda esta normativa elaborada, aprobada por nuestros diputados y diputadas? Fíjese que en lo personal considero que no. ¿Qué falta? Falta la estabilidad jurídica. Yo creo, y yo lo mencionaba, que esa es la señal que están esperando los inversionistas para poder ampliar inversiones en El Salvador o venir a invertir en El Salvador. Y por el otro lado, el abordaje del tema de seguridad, que también es importante. Ningún inversionista va a querer llegar al país más violento del mundo. Entonces, creo que son 2 retos grandes en los que tenemos que trabajar todos los grupos parlamentarios de la mano con el Ejecutivo, y como Arenas pues estamos dispuestos a hacerlo. Diputada, algunas instituciones hablan de, por ejemplo, que nuestro país ha crecido en exportaciones, lo reconocen también la empresa privada, ha crecido considerablemente respecto al año pasado. ¿Esto puede dar un elemento a su criterio? Quisiera conocerlo. ¿Es una señal positiva el que estemos exportando? Es una señal positiva que hayamos crecido en relación al año pasado. Sí. Sin embargo, no llegamos a los niveles que se tenían antes de exportación, porque hay demasiadas cosas que están desincentivando a nuestros sectores productivos, y quizás son cosas que hay que decirlas sin atacar. Estas cargas tributarias que se hacen cada vez, llevamos más de 20 reformas tributarias, eso no incentiva a la inversión. Y por más que hayamos mejorado en relación al año pasado, falta que llegar a como estábamos antes. Pero la idea es que desde acá todos los grupos parlamentarios nos comprometamos en construir cuerpos de ley que incentiven al inversionista, medidas
que ayuden a minar la delincuencia. Y es un reto muy grande ponernos de acuerdo en estos temas que son temas de país, que no tienen color de partido político, sino que son los temas para los que la ciudadanía está pidiendo ya soluciones concretas. Sí, hay situaciones difíciles, ¿verdad? Sin embargo, las mediciones que hace, por ejemplo, estaba viendo este organismo de CEPAL, dice que El Salvador es uno de los 3 únicos países latinoamericanos en los que se reportó crecimiento de la inversión extranjera directa, tomando como base 16 países. Esto, pues, muy a pesar, como usted lo dice, de las situaciones, hay indicios que van en esa línea. Hay indicios de crecimiento, sin embargo, si usted ve las cifras de la CEPAL de inversión extranjera directa, se va a dar cuenta que no hemos llegado a las cifras importantes que tuvimos para allá por el 2008, 2007, pero creo que lo podemos hacer. Si nos ponemos de acuerdo, si abordamos en serio los temas de país, los temas económicos, podemos crecer más. El salvadoreño es tenaz y no se rinde, pero está esperando que los políticos abordemos seriamente los temas y los abordemos sin ideologías, sino que con el afán de construir. En este tema de carácter económico, la pregunta, diputada, ¿qué deuda le queda a la Asamblea Legislativa por resolver en este tema? ¿Qué deuda? Yo creo que debiera de ser el monitoreo de las leyes que aprobamos. Siento que se hace mucho legislando, sacando nuevas leyes, pero si no evaluamos el beneficio que ha dado al país, si no evaluamos si hubo algún vacío en estas leyes, yo sí creo que vamos a estar legislando y no vamos a beneficiar a los salvadoreños. Creo que la parte de la evaluación es importante y es algo que no se suele hacer aquí en la Asamblea Legislativa. ¿Esto quién lo debería hacer, este monitoreo, esta evaluación, diputada? Yo creo que se puede hacer desde las comisiones. Si usted lee las facultades que nosotros tenemos como diputados y están en el reglamento interior, es poder llamar a los funcionarios para que nos cuenten qué es lo que están haciendo, cómo se han implementado las leyes y si esto está llegando a la ciudadanía. Y yo creo que eso es bien importante hacerlo desde las comisiones, no limitarnos a legislar, sino que también poder evaluar este cumplimiento. Y voy a citarle un ejemplo bastante puntual. En la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, nosotros en esta legislatura hemos tenido a bien hacer esa evaluación de cumplimiento. Y es así como nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la LEIV, que es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, tiene vacíos que hay que abordar para que esta ley de verdad llegue como debe de ser a las mujeres y ellas tengan un acceso real a la justicia. Y también nos hemos dado cuenta en esta evaluación de cumplimiento que el sistema judicial se resiste a aplicar esta ley. Pero no habríamos llegado a todas estas conclusiones y a determinar que hay partes de la ley en la que necesitamos hacer reformas si no hubiéramos hecho esta evaluación de cumplimiento y de aplicación de la ley. Entonces yo sí creo que es bien importante hacerlo en todas las comisiones, sin el ánimo de atacar, sino que con el ánimo de construir. Y creo que podemos hacerlo. Vamos a tocar desde luego en la siguiente parte, la parte referida que usted está remarcando, como son los avances en el tema de apoyo y defensa a los derechos de la mujer a través de la ley. ¿Usted estaría en la disponibilidad, diputada, antes de irnos a la pausa, de proponer en la Comisión de Economía una instancia que le dé seguimiento a las leyes aprobadas en esta área? Fíjese que no lo he pensado, pero en algún momento conversábamos con otros colegas que sería interesante que aquí hubiera una comisión permanente de evaluación, porque no la tenemos. Y nos abordan, o sea, nos envuelven tanto los temas urgentes, que también son importantes, y eso se va quedando en el tintero. Que existiera una comisión en la Asamblea que evaluara el cumplimiento sería interesante. Sería interesante que esto se implementara en la próxima legislatura. ¿Lo propondría usted? Tendría que evaluarlo en el marco del reglamento interior. Perfecto. Pero no lo veo descabellado. Creo que sería bueno a efecto de que primero el funcionario entendiera de que esto no es una cosa de un partido, que no es que lo queremos interpelar, sino que entienda que sería una comisión
para poder ver qué más instrumentos se les dan para poder aplicar la ley. Continuamos en Parlamentar esta mañana. Nos acompaña la diputada Carla Hernández del Grupo Parlamentario de Arena, representando al Departamento de la Libertad. Y con ella ya hicimos la primera parte haciendo una valoración sobre los alcances, sobre los logros que ha tenido la Comisión de Economía en la creación de una normativa que va a venir a estimular a la parte económica. Pero en esta segunda parte yo quisiera, diputada, que entráramos en la valoración, en hacer esa rendición de cuentas si se quiere, pero también como fijar qué se ha hecho en el tema de estos sectores, la mujer y la igualdad de género. Recientemente conocimos la propuesta al final que tuvo la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de los tribunales especializados. Pero cuéntenos, ¿qué avances tenemos en esta área? Bueno, en este tema quiero decirle que estamos satisfechos desde la comisión por todo lo que se ha hecho. Desde que iniciamos esta legislatura, uno de los temas en los que coincidimos todos los grupos que debíamos de avanzar era en darle este seguimiento a la creación de los tribunales especializados para el juzgamiento. Sí, de los feminicidios. Hoy no solo, al final no van a ser solo los feminicidios, sino que todo lo que tenga que ver con violencia contra la mujer. Y el primer trabajo que nos pusimos con la comisión fue podernos sentar con la Corte Suprema de Justicia para retomar el trabajo que se estaba haciendo para construir este borrador de anteproyecto de ley. Y quiero decirle con mucha satisfacción que el 25 de noviembre, después de 6 meses de trabajo de esta comisión, más 6 meses de la legislatura pasada, o sea, luego de un año, el 25 de noviembre nosotros tuvimos ya de parte de la Corte Suprema este anteproyecto de ley que, pues, lamento no se haya ido a la Comisión de la Mujer para su estudio, porque nosotros hemos sido parte de la construcción, sino que tengo entendido que va a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Sin embargo, vamos a participar dentro de la discusión y quiero aprovechar este espacio para pedirle a nuestros diputados y diputadas que están en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que les regalen esto el próximo año a las mujeres, que estudien ya este anteproyecto de ley, que inicien con el estudio, que lo vean como prioridad 1, que les puedo asegurar que muchas mujeres y muchos niños se los van a agradecer. Entonces, satisfecha con que ya tenemos este anteproyecto de ley, pero además, como yo le comentaba antes, tuvimos a bien el monitoreo del cumplimiento de aspectos de la ley y ahí sí con tristeza quiero decirle que lamentar que el cumplimiento no ha sido como nosotros quisiéramos o como debe ser, como la ley establece. Y voy a citar unos cuantos ejemplos. Uno en cuanto a las casas de acogida que establece el artículo 26. Lamentablemente, pues solo se tienen 2 por parte del Estado. Y esto es poco. Considerando los niveles de violencia que tienen las mujeres, es muy poco. Por otro lado, cuando vemos los casos que llegan a los juzgados, de 300 casos que llegan como feminicidio en teoría, solo 150 llegan, digamos, a juzgarse como tal, y de eso solo el 4% llega a un juicio, al final del juicio, con una sentencia favorable. Entonces, hay mucho por hacer porque nuestro sistema judicial continúa aplicando el Código Penal y no la ley. Y en el Código Penal las penas pues son menos drásticas. Y esto obviamente es como una cachetada a las mujeres. Es como volverles a pegar, siento yo. O sea, tenemos instrumentos valiosos que nos están aplicando a pesar de que la ley establece la obligatoriedad para todo funcionario que esté involucrado dentro de las disposiciones de la ley. Así que esa es parte de lo que hemos hecho en el marco del monitoreo del cumplimiento de las leyes, y lo vamos a seguir haciendo. Y el otro tema, solo para puntualizar en esto, es el seguimiento a la construcción del Sistema Nacional de Estadísticas, que establecen los artículos 30 y 31 de la ley y que le competen a la DIGESTIC,
y al ministro de Seguridad. A 4 años de vigencia de la ley todavía no tenemos el sistema de estadísticas. Y lo que usted no mide no sabe cómo va a construir acciones de política para abordar el tema, porque no sabe de qué tamaño es el problema. Si no tenemos este sistema nacional de estadísticas y lo único que tenemos son cifras dispersas por un lado y por otro que no coinciden, no vamos a poder como país abordar seriamente, con acciones de políticas concretas, el tema de la violencia contra la mujer. Diputada, en la parte anterior que usted decía, está toda esta normativa en favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Pero usted señala, el hecho que no se aplique es un signo de, ¿cómo calificarlo? No sé si de indiferencia o negligencia de parte también de los aplicadores de justicia. ¿Qué falta entonces? Si bien es cierto, han habido foros, han habido diplomados, han habido talleres, han habido conversatorios, hay que decirlo, Chalatenango, lo voy a referir, que ha sido un ejemplo, y hablaba con el coordinador de la Oficina Legislativa Departamental, Gilberto Rivera, me decía, un ejemplo interesante, que allá uno de los policías fue implicado en un acoso, y el mismo policía lo señaló, lo denunció y está en ese proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está calando en aquellos casos, en aquellos lugares donde las instancias gubernamentales están seriamente comprometidas. Entonces, está haciendo falta, diputada, no sé, ¿qué dice usted? En otros departamentos, que haya con más agallas entrarle a ese tema. Falta sensibilización. Hay negligencia de parte de los aplicadores de justicia, no de todos, pero de una buena parte. Falta también la formación en cuanto a las disposiciones de la ley, pero también hay un vacío en la ley, y hay que decirlo, y es parte de las cosas en las que vamos a trabajar próximamente. Y es que establece la obligación, y también dice que se van a deducir responsabilidades de quienes no la quieran cumplir en el uso del ejercicio público, de las atribuciones que le da la ley, pero hay un vacío porque el ente rector es el ISDEMU. Entonces, voy a darle un ejemplo. ¿Cómo va a llegar ISDEMU a sancionar al ministro de Seguridad? Porque no ha creado el Sistema Nacional de Datos a 4 años de haber sido aprobada la ley. Es como bien complicado. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros hemos identificado que hay que superar, porque tampoco dice qué pena le va a dar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la sanción al funcionario que no cumpla, al juez que se niegue a utilizar? Entonces, ¿quién juzga al juez? Exacto. Entonces, cuando usted ve, está ese vacío, y entonces, claro, no la cumplo porque ¿y qué me van a hacer? Y también, como no están sensibilizados, no les interesa aplicarlo. Pero digo, no a todos los jueces, pero una buena parte no lo hace, y es una de las cosas que nosotros conversamos con la Corte e incluso con el Consejo Nacional de la Judicatura, que también ya sostuvimos reuniones para pedirles nuevamente que el tema de la LIE y de la LEIB sea parte de la formación que da el CNJ. Y que sea de carácter obligatorio para todos los jueces y para todas las juezas. Entonces, hay mucho por hacer. Este monitoreo que hemos hecho nos ha dejado a la luz estos vacíos de ley, y tenemos que superar esto. Así que por ahí vamos. Quiero decirle que también como presidente de la comisión he participado en otras actividades en relación al tema de la violencia contra la mujer, y yo quiero aprovechar este espacio para que todas aquellas mujeres que me escuchan sepan a dónde ir cuando son víctimas de violencia y tienen que dejar su casa. Yo quiero compartirles este ministerio que se llama Sendas, Centro de Vida, y que está ubicado en la avenida Max Bloch, Casa 28, en la Colonia Médica, en donde se les da atención psicológica, se les da, aquí este es el logo
para que ustedes busquen el lugar y el teléfono es 2226-2066. Este es un ministerio de mujeres que se han dado a la tarea de poder dar asesoría psicológica. Privada. Es una ONG. Una ONG. Es una ONG que se ha dado a la tarea de ayudar a mujeres víctimas de violencia. Recientemente pues tuve la oportunidad de compartir con ellas en un foro en donde se les hablaba a las mujeres de sus derechos, pero también se les decía, miren, aquí estamos, queremos ayudarte. Y quería aprovechar yo este espacio para compartirlo, el foro Llaves de Libertad, yo tengo mi llave aquí, era precisamente para decirle a las mujeres, miren, usted puede vivir una vida libre de violencia. Hay que hacer 3 cosas: educar, orar y actuar. Y ese era el logo, digamos, el eslogan del foro: educa, ora y actúa, porque eso es lo que nosotros queremos. O sea, no podemos quedarnos solo con la ley, tenemos que hacer algo más, tenemos que divulgar, tenemos que decirle a las mujeres que no es normal que las golpeen, que no es normal que su pareja o su compañero de vida le diga, sos tonta, o que le diga, mira, hoy no te voy a dar para la comida de los niños porque te has portado mal. Tenemos que educar a las mujeres sobre sus derechos, no nos podemos conformar con legislar. Una mujer que no conoce sus derechos difícilmente va a dar el paso de denunciar casos de violencia. Esto, diputada, lo de la ley no estaría también dándosele, sería, no sé, pregunto, ¿se ha pensado en darle una responsabilidad al Ministerio de Educación, por ejemplo, que sea como un eje transversal durante la formación de los niños? Ya lo establece la ley. Ya lo establece. Ya lo establece la obligación al Ministerio de Educación. Y habría que ir, como dice usted, midiendo si realmente se está dando a conocer. Exactamente. Y si el maestro o la maestra, porque esto es importante, diputada, por ejemplo, si el maestro o la maestra tiene el patrón aquel, ¿verdad? Que aquí el que da la clase soy yo, el que dicta soy yo, y ustedes hacen lo que yo diga. Entonces, como que también habría que pensar también en si algunos maestros o maestras también ese enfoque de autoritarismo también eso se introyecta o eso se proyecta, y quieras o no, desde ahí en alguna medida pues está incumpliendo la normativa también. El rol del Ministerio de Educación es fundamental, porque si el ministerio toma esto y se los va enseñando desde pequeños a los niños, vamos a prevenir. Claro. Y es mejor la medicina preventiva que la curativa. Exactamente. Entonces, sí hay obligación para el Ministerio de Educación. Se habla un poco del tema, no está como establecido dentro del programa, pero sí hay avances pequeños, pero hay. Y quiero comentarle que tuve la oportunidad de hablar con dos directores, no de centros educativos, sino que tienen 2 direcciones en el Ministerio de Educación, y parte de lo que se les planteaba era precisamente de cómo podemos intensificar la divulgación de estos derechos dentro de las escuelas, y es parte del trabajo que yo esperaría pudiéramos hacer en la comisión el año que viene. Digo esto, y qué bueno que lo señala la diputada, porque se ha conocido casos también que maestros han sido los que también han violado, han acosado, en fin, una serie de hechos que están ahí, y que hoy la Asamblea Legislativa también, a través de las reformas al Código Penal, recientemente hizo una donde no deben prescribir los abusos sexuales en contra de los niños, niñas, de tal manera que esa impunidad pues no quede así, impune. Sí, lo que sucede es que cuando un menor es abusado, esa misma posición de ventaja en la que está en relación al agresor le hace temer de denunciar. Uh-huh. Yo creo que esta reforma va a ayudar un montón, porque usualmente el menor, cuando ya llega a su adultez, ya no tiene miedo de contar lo que ha pasado. Y ahí es donde se puede ver cómo va a entrar esta reforma. Y también cómo el Ministerio de Educación va también a entrarle al tema ¿no? Yo creo que deberían de tener una materia en donde les enseñaran todo esto, para que ya el niño vaya creciendo conociendo de sus derechos, que sepa que no es normal que le toquen,
que eso es un abuso sexual, y estas cosas que no es normal, por ejemplo, para una niña que le griten o que le digan que no sirve para nada, que eso es violencia, muchas veces no lo saben, y nosotros queremos solucionar el problema de violencia en las calles, pero si no entramos a erradicarlo en las casas es difícil. Nuestros niños y niñas están creciendo con patrones de conducta en donde ven como normal la violencia, porque la ven dentro de su casa. ¿Cómo no lo van a replicar esto en la calle? Entonces tenemos un gran reto por delante, y en la Comisión de la Mujer y la Igualdad vamos a trabajar por mejorar estos cuerpos de ley. Es uno de los temas que hemos abordado con la Corte Suprema, porque ellos también consideran que la ley necesita más dientes, si lo queremos ver así, y es el trabajo pues que nos viene por delante. Pero yo quiero comentarte también, hablando sobre el tema de derechos y de prevención, que nosotros también en la comisión hicimos reformas al Código Penal. Es cierto. En dos sentidos. Una que va para endurecer las penas a aquellos padres que incumplan con la cuota alimenticia o que, usando algún subterfugio legal, hagan parecer como que ya no tienen bienes. En términos simples, lo que les quiero decir es que como un amaño. Que no se hagan los mareados. Que no se hagan los mareados. No, se quieren hacer los mareados o dicen, mira, buscan su amigo y te voy a pasar mis propiedades porque si no me va a tocar darles aquí, y así mejor que parezca que no tengo nada, me reporto en el Seguro Social con salario mínimo, y entonces así no me van a clavar, como dicen ellos, una cuota muy grande, y eso, para eso nosotros ya hablamos de endurecer las penas, pero también reformamos el otro artículo del Código Penal en el que se van a endurecer las penas de 30 a 50 años. Así lo estábamos viendo cuando hayan homicidios también, que fueran motivados en el caso por odio racial, étnico, religioso. No, pero eso no lo hicimos en la Comisión de la Mujer, eso creo. Fue otra, esa es otra reforma, no. Pero que de alguna manera también abona. Pero la otra reforma que nosotros hicimos va en el sentido de endurecer las penas para cuando se violen medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Si usted, señora, llegó y denunció violencia y de alguna manera le ponen medidas para que el agresor no se le acerque, su pareja, el papá de sus hijos, ex esposo, lo que sea, nosotros reformamos para que si él rompe las medidas y se le acerca, sean más duras las penas de cárcel. A mí, de verdad, yo quiero... las consecuencias. Debe atenerse. Y miren, no es una exageración, porque a veces dicen, no, que esto es feminismo. Hace una semana o dos, vimos a esta señora que fue muerta frente a sus hijos, fue asesinada por su expareja y que la asesinó brutalmente. Acá por la colonia La Rabia. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, es triste, es lamentable que esto se esté dando en gente que somos civilizados. Pues, o sea, no puede ser que la violencia haya llegado a estos niveles, pero lo que a mí más me preocupa es la insensibilidad. O sea, el caso pasó y más de algunos se indignó, pero ¿qué va a pasar en nuestro sistema judicial? Entonces nosotros, bueno, si el juez no quiere aplicar la ley, pues le reformamos el Código Penal. Pero la cosa es poder garantizarle a nuestras mujeres que vivan una vida libre de violencia y que si son violentadas va a caer todo el peso de la ley sobre sus agresores. Importante entonces los retos, los desafíos que se tienen en este caso en materia de legislar, de garantizar que estas leyes realmente, como usted dice, se cumplan. Otro de los elementos, diputada, que está ahí, no quisiera que me diera su valoración, es el tema de la reforma al artículo 113 a la ley de educación, que tiene que ver con la garantía de tener una alimentación saludable en los centros escolares. Es la reforma que va en el sentido de la alimentación escolar. Correcto. Miren, en esta reforma, quiero decirle que yo no acompaño el sentido de la reforma, no porque crea que nuestros niños deben comer lo que sea. Yo sí creo que esta reforma atenta
contra los derechos que tenemos los padres de familia de saber, de decir cómo educar a nuestros hijos y qué les vamos a dar de comer, porque esta reforma en términos simples es, mire usted papá, ya no le puede poner estas cosas en la lonchera al niño. Yo invito a todos los padres de familia que pongamos una lonchera saludable. Sí, claro. Zanahoria rallada, pepino, sí. Pero a mí no me gusta como madre que el Estado me diga que le puedo dar de comer a mis hijos. Y esa es la parte de la reforma que yo no comparto. Pero por otro lado, hablan de alimentos culturalmente aceptables. A mí me encantan las pupusas, las empanadas, los pastelitos, todo eso me fascina. Claro. A mí nuestra gastronomía es increíblemente deliciosa. Tamales y los todo tamales, pero cuando vemos, esa es una contradicción, porque ¿qué tendrá más grasas saturadas? ¿Una bolsita de snacks? O algo que ha sido frito en un aceite que se ocupó una y otra vez. O sea, hay como una contradicción ahí en la reforma. Yo creo que el tema de la alimentación saludable es una cuestión de educación. Es una cuestión de enseñarle a los padres por qué deben alimentar hacia sus hijos y de enseñarles a los niños por qué es bueno comer saludable, cómo les ayuda para su rendimiento escolar, el enseñarles a hacer que deben de hacer ejercicio, que es bueno, etcétera. Pero sí, la reforma a mí me preocupa porque aquí hablamos de los derechos de los padres de poder elegir qué le van a dar de comer a sus hijos y cómo educarlos. Así que interesante, me pregunto yo si esto no afectará a un segmento de la población que le sale más económico ponerles un juguito de esos de caja, no voy a decir marcas pues, sí. Pero o que vienen en bolsita y un pedazo así de semita para que el niño le sustente porque es lo que le sale mejor. O preparar las loncheras. Yo me pongo a pensar en una mamá que sale de su casa para trabajar en una maquila, por ejemplo, y tiene 3 niños y cómo le prepara la lonchera para que se vayan y que a veces es más fácil ponerle una margarita, por ejemplo, con uno de esos juguitos que ya vienen hechos y hoy no voy a poder o cómo, porque hoy me voy a tener que levantar más temprano para hacer diferente la lonchera. Entonces yo sí creo que es importante enseñarles a nuestros niños y niñas a comer sano. Yo lo hago con mis hijas, o sea, ellas, bueno, por costumbre mi hija salió del colegio, nunca le di dinero para gastar en el colegio, porque así se tenían que comer lo que yo ponía en la lonchera. Y mi segunda hija igual no lleva dinero al colegio, sino que se le pone su lonchera saludable. Pero es una cuestión de educación, siento yo, más que de ley. Más que de ley. Bueno, gracias, diputada. Finalmente ya son las 8:01, pero no quisiera preguntarle la agenda de la diputada Carla Hernández en vacaciones. Bueno, tengo una agenda bastante intensa. Vamos a repartir juguetes en algunos municipios. También vamos a ir a algunas celebraciones de Navidad. Son 22 municipios en el Departamento de la Libertad. Es mentira que vamos a alcanzar a ir a todos, pero sí hay una agenda bastante intensa, apretadita. Solo 24 y 25 y 26 no tenemos nada agendado, pero 27 tenemos en Lourdes Colón. Ahora también vamos a salir a trabajar. También he estado revisando y aprovechando este tiempo donde ya no hay comisiones para leer todo lo que tengo que trabajar el próximo año, porque también estoy en la comisión ad hoc de la que está viendo el tema de concesiones, entonces con 3 comisiones encima, viendo a ver cómo vamos a trabajar las reformas a la ley, total que de descanso 3 días y obviamente el 31 y el primero, que es para descansar y para ser mamá también, porque no puede ser uno candil. Exacto, también. Me decía mi hija, mami, yo ya tengo la lista de Santa, y le digo, no hija, hoy nosotros vamos a hacer Santa en otras casas y que Dios pues nos dé los recursos para poder hacerlo, ¿verdad? Y llevar un cachito de alegría a otros niños.
y hemos estado trabajando y vamos a seguir. El trabajo territorial es fundamental para esto, que la gente nos vea, que la gente sepa qué estamos haciendo y que si tenemos oportunidad podamos compartir de las bendiciones que Dios nos da a nosotros con otras personas en nuestros departamentos. Bueno, felicidades, diputada, y éxito en estos días como en lo que viene del año y los demás días. Y le esperaremos en el próximo año, para que esté con nosotros siempre en este espacio donde las diputados vienen a comentarle a la ciudadanía de lo que se hace acá en las distintas comisiones, y es la razón nuestra de los medios de comunicación de la Asamblea. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz Navidad. Que Dios les bendiga.